Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Hoy es 20 de julio. Hablaba anteriormente de, ¿cómo es, Camilo? El florero de Llorente. El florero de Llorente. Ya yo me eduqué la mañana de hoy allá en Actualidad Radio, con María Fernanda y Camilo, nos educamos acerca de qué es lo que es el florero de Llorente. Tenemos dos amigos colombianos con los cuales vamos a estar hablando de este tema, pero otro muy importante. Se ha tomado precisamente hace solamente unas horas, en vísperas de esta fecha trascendental para los colombianos, la arquitectura que se va a tener que utilizar para el referéndum que va a tener que decidir precisamente la suerte del proceso de paz. Algunos consideran que es realmente controversial. Ya Uribe ha dicho de que puede que sea legal, pero que no es el legítimo, y esto pone una sombra importante sobre el proceso. Tenemos dos grandes amigos con nosotros. Manolo, gracias por acompañarnos. Verdadero placer. Manolo González Moscote y también Cristian Mancera. Los dos gracias por acompañarnos de la tribuna COL de Colombia, .us de Estados Unidos. Correcto. Camilo, cuéntame, ¿qué está pasando? Pues Roberto, el resumen básicamente es el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Colombia referente a cómo va a ser el proceso plebiscitario con el que los colombianos diremos sí o no a lo que se firme en La Habana. Este es el resumen. Ese fue un compromiso. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró la decisión de la Corte Constitucional, que permitirá la realización de un plebiscito para refrendar el acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC. Se le ha dado luz verde a que seamos los colombianos los que aprobemos con nuestro voto el acuerdo de paz. La Corte declaró que el mecanismo propuesto por Santos estaba acorde con la Constitución. Será un momento histórico, verdaderamente histórico, en el que tendremos la oportunidad y la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz. La publicación del acuerdo final se realizará simultáneamente con la presentación del informe del presidente al Congreso sobre su intención de convocar a un plebiscito. La Corte ratificó que el acuerdo podrá ser aprobado con 4,4 millones de votos, el 13% del total de los ciudadanos habilitados a votar. Legal, pero no legítimo, dijo Uribe. ¿Tienes razón? En parte sí y en parte no. Okay. Mire, hay una cosa muy importante. ¿Qué sucede? El problema fundamental aquí es el umbral que se ha escogido. El 13%, que son 4 millones de votos, de un total de 30 millones de personas que están habilitadas para votar, ese es el 13%, 4 millones. Si de pronto hubiese... Perdóname, ¿de dónde salió el número? Repito, el país tiene alrededor de 45 millones de habitantes. Habilitados para votar en Colombia hay 31, 32 millones de personas. El 13% de esos 32 millones es 4 millones. ¿Pero por qué el 13 y no el 12 o el 14? No, porque no el 50%. ¿Por En qué democracia no 50 ¿De dónde salió el 13? Ok, eso lo hicieron para favorecer, porque en encuestas previas internas que ha hecho el grupo del gobierno, entendió que por lo menos 4 millones de personas le daban el sí a este proceso. Okay. Por esa razón dijeron, no nos arriesguemos, no nos vamos al 50, vámonos con el 13%, es más que suficiente, y aprobamos. Por eso, comentando con muchos amigos este problema en el día de ayer, decía yo, pero entonces, ¿cuál es la farsa de gastar 350 mil millones de pesos, 120 millones de dólares para este plebiscito, estas elecciones, cuando ya sabemos que más de 4 millones de personas van a votar el sí? ¿Sí me entiende? Esto se le pudo haber ahorrado a la nación. Ahora, Santos lo puede aprobar o no aprobar. 4 millones de personas no. Si salen 4 millones de votantes en el sí. Si salen 4 millones de votantes, lo único que necesita es 2 millones y un voto, ¿no? No. 4 millones en el sí. 4 millones en el sí. Okay. 4 millones en el sí. Pero mira, aquí el tema no es que sea legítimo, ilegítimo, que nos guste o no nos guste. Aquí el tema es el hecho de que hay un plebiscito, una consulta popular que no tiene carácter vinculante, y eso lo único que genera a uno es tal vez vergüenza de que vamos a poner a la gente a salir a votar por un acuerdo de paz que ya está decidido en La Habana. No hay ningún sentido de que nos pongamos a poner a la gente a salir a votar, que gastemos una cantidad de recursos, tanto humanos como económicos, para que planteemos una propuesta, una pregunta a la población que de una u otra manera ya está decidida en la mesa de negociación en La Habana. Si esto tuviera un carácter de decirle a la población, ¿está de acuerdo con el acuerdo A, B, C y D? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Ya sería una cosa muy distinta, porque sería un acuerdo que tendría un carácter de vinculante. Pero como no tienen ningún carácter de vinculante y el presidente puede decidir si lo acepta o no, entonces finalmente el presidente lo va a aceptar. Es un poco complicado. O sea, desde la ignorancia pregunto, ¿no? Hace falta 4 millones de personas que digan sí. Así sí, es. exactamente. Pero si 5 millones de personas dicen no. Ok, entonces el presidente, primero, si es sí va a la Constitución.
se reforma la Constitución y los acuerdos de La Habana quedan establecidos Si hay dentro de la 4 millones de Constitución. personas. Si hay 4 millones de personas diciendo Aunque haya sí. 6 diciendo que no. No, si son 6 diciendo que no, entonces los acuerdos no van. No se aprueba, pero entonces como esto no es vinculante, como explica el amigo Mancera, el presidente puede perfectamente decir no acepto ese plebiscito, porque no es vinculante, él no está obligado. Esto es una decisión, para que lo entiendan, no, política. Como es decisión política, por eso el problema como en la Corte. Como es una decisión política, no es una decisión, como te digo yo, en derecho, sino política, entonces el presidente tiene la potestad de aceptarlo o no. Él puede perfectamente con el no decir no lo acepto tampoco. Pero el tema está en que el presidente manda esto, consulta popular, para que de una u otra manera él logre sanear la controversia que hay alrededor del acuerdo y la cantidad de acuerdos y beneficios que va a recibir la guerrilla de la FARC, como el hecho que ya lo hemos mencionado muchas veces, el tema de la impunidad, el tema del lavado de los recursos económicos de la guerrilla de la FARC y la falta de reparación al tema de las víctimas. ¿El pueblo colombiano lo va a aprobar? Que el pueblo colombiano también, pues yo no tengo la menor duda de que esa coalición de gobierno, esa maquinaria política, van a sacar esos 4 millones de votantes y se va a lograr probar. ¿Qué es lo que va a hacer la oposición cuando Uribe dice esto no es legítimo? Ya Uribe no puede retar la legalidad porque ya la Corte Suprema de Colombia se manifestó, por lo tanto, retar la legalidad sería vano. Sí, pero el tema del expresidente Uribe es algo que yo también lo he mencionado en varias oportunidades, es el hecho de que, claro, él plantea una posición a esa consulta popular, pero, presidente Uribe, ¿qué más vamos a hacer en este momento? Cuando usted tuvo la oportunidad de hacer algo, no lo pudo hacer en el Congreso de la República, entonces en este momento me parece que ya estamos más allá de los acuerdos. En este momento tenemos que buscar es que usted haga una posición que realmente garantice que esos acuerdos no vayan a rendir al Estado colombiano ante la guerrilla de la FARC. Ya usted no pudo lograr que esos acuerdos se firmaran, entonces ahora le toca a usted como opositor y la única voz real que hay en el país, hacer su trabajo real, que no es estar atacando el plebiscito, sino es estar viendo cómo va a evitar que la guerrilla se apodere del país. Mire, y otra cosa importante. Y tienes que preocupar, Robert, cómo tú lo ves también esa pregunta que tú dejas en el aire. Hay una cosa bien importante. Mire, hay preguntas de la calle, es ¿por qué el presidente Uribe con su grupo, con su centro democrático, con sus senadores, no ataja absolutamente lo que viene? Porque ahora esto... ¿Cómo lo puede hacer? Claro, porque es que después que la Corte Constitucional dio el visto bueno al plebiscito, se lo manda al presidente. Tiene un mes el presidente para reenviárselo al Congreso, que es el que finalmente aprueba el plebiscito y coloca una fecha para el plebiscito. En el Congreso podría pararlo eventualmente, para que usted lo sepa, lo puede parar. Allí Uribe puede, con su grupo y con los aliados, pararlo, pero electoralmente a él no le conviene, porque a él le conviene ir a la calle, a las urnas, y demostrar su potencial político en la calle, con el no o con la abstención. Por eso no lo va a parar en el Congreso. Lamentablemente lo que en muchas ocasiones uno termina viendo que más que los intereses del país, estos personajes terminan, con todo respeto, defendiendo y promoviendo sus propios intereses. Regresamos.